En lo alto de las montañas brumosas, donde las nubes se enredan con las cumbres y el viento canta melodías antiguas, vivía un dragón llamado Filo. Pero Filo no era un dragón cualquiera. No tenía escamas brillantes como oro, ni alas enormes como las velas de un barco, y ni siquiera podía escupir fuego. «Un dragón que no echa fuego», se burlaban los otros dragones. «Eso es como un pez que no sabe nadar». Filo se sentía triste. Cada vez que trataba de echar fuego, solo salía una nubecita tibia, como un suspiro. Pero había algo que Filo sí sabía hacer como nadie más: contar historias. Desde que era pequeño, cuando cerraba los ojos, podía ver mundos lejanos, bosques donde los árboles hablaban, mares con ballenas que sabían matemáticas y castillos donde los cuadros susurraban secretos por las noches. Cada tarde, Filo se subía a una roca alta y contaba sus historias a los animales del valle. Los zorros se acurrucaban, los búhos se sacaban las gafas para escuchar mejor, y hasta los ciervos se quedaban quietos para no perderse una palabra. Un día, el cielo se cubrió de nubes negras. Del norte llegó un enorme dragón oscuro llamado Gorgo, que echaba fuego por la nariz y tenía garras como cuchillas. «Este valle es mío ahora», rugió, «y nadie lo protegerá». Los animales corrieron a esconderse, temblando de miedo. Filo quiso enfrentar a Gorgo, pero ¿qué podía hacer? ¿Contarle un cuento hasta que se durmiera? Entonces tuvo una idea. Filo se plantó frente a Gorgo y comenzó a hablar. Érase una vez un dragón tan poderoso que podía destruir todo, pero no sabía lo que era tener un amigo. Gorgo levantó una ceja. Ese dragón vivía solo sobre una montaña vacía. Rugía para que lo oyeran, pero nadie quería escucharlo. Poco a poco, Gorgo bajó la cabeza. Un día conoció otro dragón, uno muy distinto, que no echaba fuego, pero tenía el corazón lleno de historias. Y por primera vez no se sintió solo. Cuando Filo terminó, Gorgo no dijo nada, solo suspiró. Y de su nariz salió una pequeña nubecita tibia como un suspiro. Desde ese día, Gorgo se quedó en el valle, pero no como enemigo, sino como amigo. Escuchaba a Filo cada tarde, sentado junto a los demás, y aunque Filo nunca pudo echar fuego, iluminó al mundo con algo mucho más poderoso: su imaginación. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez, en un rincón escondido del bosque, un pequeño pueblo llamado Lumilandia, donde vivía un niño curioso llamado Timmy. Timmy amaba correr entre los árboles, trepar a las piedras y hablar con los pájaros. Una tarde, mientras perseguía una mariposa, Timmy se internó más profundo que nunca en el bosque. De pronto, tropezó con una raíz enorme que salió de la tierra y cayó de cara al suelo. ¡Ay!, dijo Timmy, sacudiéndose las hojas del pelo. Entonces escuchó algo extraño. «Cuidado, jovencito, mis raíces no son una alfombra». Timmy miró a todos lados. No había nadie. Solo el enorme árbol contra el que había chocado. ¿Fuiste tú?, preguntó asombrado. «Sí, fui yo. Me llamo Robelo, el árbol centenario. Llevo más de 1000 años en este bosque y no me gusta que me pisen». Timmy abrió los ojos como 2 lunas llenas. «¿Un árbol que habla? ¿Por qué nunca te había visto?» «Porque solo me muestro a quienes escuchan el bosque de verdad», respondió Robelo con una voz profunda como el viento. Desde ese día,
Timmy iba cada tarde a visitar a Robelo. El árbol le contaba historias de animales que ya no estaban, de noches con estrellas fugaces y de un tiempo en que los árboles y los humanos conversaban como grandes amigos. Pero una mañana, Timmy encontró a Robelo muy callado. Sus hojas estaban marchitas y su corteza agrietada. «¿Qué te pasa?», preguntó Timmy preocupado. Los humanos han dejado de cuidar el bosque. Han talado muchos árboles y el río ya no canta como antes. Estoy perdiendo mis fuerzas. Timmy se fue corriendo al pueblo. Juntó a todos los niños y niñas, les contó sobre Robelo y juntos idearon un plan. Plantaron flores, limpiaron el río, construyeron carteles de no tirar basura y prometieron cuidar cada rincón del bosque. Con el tiempo, Robelo volvió a estar fuerte y hasta le crecieron flores en las ramas. Gracias, Timmy, dijo el árbol. No solo me salvaste a mí, sino a todo el bosque. Desde entonces, en Lumilandia, los árboles no solo hablaban con los niños, también cantaban canciones de agradecimiento con cada brisa. Y Timmy, cada vez que pasaba por el bosque, saludaba con una sonrisa al árbol que le enseñó a escuchar la naturaleza. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En lo más alto del cielo vivía una pequeña estrella llamada Lily. A diferencia de las demás estrellas, Lily no podía brillar. Intentaba cada noche encender su luz, pero solo salía un chisporroteo débil, como una luciérnaga tímida. «No te preocupes», le decía la luna con voz dulce. «Cada estrella brilla cuando encuentra su razón». Lily no entendía qué significaba eso, así que decidió bajar a la tierra para encontrar su razón de brillar. Descendió como un copo de nieve sobre un campo tranquilo y aterrizó junto a un árbol enorme donde dormía un búho anciano. ¿Qué haces aquí, estrellita?, preguntó el búho despertando con curiosidad. «Busco algo que me haga brillar», dijo Lily, algo triste. El búho pensó y pensó, y luego le dio un consejo. «Ve al bosque. Allí hay muchas criaturas que necesitan un poco de luz». Lily fue al bosque y encontró a una ardilla que no podía encontrar su madriguera. Se acercó y aunque no brillaba mucho, su chispa ayudó a la ardilla a ver el camino. «¡Gracias, estrellita!», exclamó la ardilla con una gran sonrisa. Y en ese momento algo cambió en Lily. Una lucecita cálida empezó a crecer en su interior. Siguió su viaje y ayudó a un ciervo a cruzar un río oscuro y a unos ratoncitos a encontrar su queso. Con cada buena acción, su luz se hacía más fuerte, hasta que una noche, mientras se reflejaba en un lago, se dio cuenta, estaba brillando como nunca. Lily comprendió lo que decía la luna. Su razón de brillar era ayudar a los demás. Desde entonces, esta estrellita volvió al cielo, pero cada noche baja un poquito para iluminar los rincones más oscuros del mundo. Y si alguna vez ves una estrella moverse bajito, quizás sea Lily, encontrando otra razón para brillar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En lo profundo del bosque azul vivía un viejo hechicero llamado Lumo. Lumo tenía una gran capa llena de bolsillos. En uno guardaba polvo de luna, en otro palabras suaves para noches difíciles, y en el más secreto llevaba semillas de sueños. No era un hechicero como lo de los cuentos con truenos y dragones. No. Lumo
usaba su magia para cosas pequeñas pero muy importantes. Hacer florecer las flores en invierno, encender luciérnagas para iluminar los caminos y secar lágrimas con soplos de brisa tibia. Un día, al despertar, Lumo notó algo extraño. El bosque había perdido su color. Las hojas estaban grises, los pájaros no cantaban y hasta los ríos corrían despacio, como si estuvieran tristes. «Esto no es normal», murmuró acariciando su larga barba plateada. Consultó su viejo libro de hechizos, pero las páginas estaban en blanco. Entonces comprendió. El bosque había perdido su alegría y sin alegría no había magia. Lumo salió con su bastón de madera luminosa y llamó al viento. «¡Necesito ayuda!». Pronto llegaron los animales. Un zorro curioso, un oso soñoliento, una liebre risueña y mucho más. «Necesitamos una risa», dijo Lumo. «Una canción, un juego, cualquier chispa de alegría». Los animales comenzaron a jugar, a contar chistes, a bailar con las hojas secas. Lumo rió también, y al hacerlo, una luz dorada surgió de su bastón. El bosque empezó a colorearse de nuevo. Los árboles se estiraron felices, las flores bailaron y los ríos cantaron. «La verdadera magia», dijo Lumo con una sonrisa, «no está en los hechizos, sino en el corazón de quienes saben compartir alegría». Desde entonces, una vez al mes, el Bosque Azul celebra el Día de la Risa. Y Lumo, el hechicero del corazón alegre, se sienta entre sus amigos a mirar cómo florece la magia con cada sonrisa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Campo tranquilo vivía un pequeño ratoncito llamado Tito. Tito era curioso y soñaba con ver una estrella de cerca. Cada noche salía de su madriguera y miraba el cielo. «Algún día tocaré una estrella», decía. Una noche vio una luz caer en el bosque. Era una estrella fugaz. Tito corrió tan rápido como pudo. Encontró una pequeña estrellita que brillaba entre las hojas. «¿Caíste del cielo?», preguntó Tito. «Sí», respondió la estrella, «pero no tengo miedo. Tú pareces amable». Tito la llevó a su madriguera y le preparó una cama de plumas. La estrella, feliz, lo iluminó toda la noche. Por la mañana dijo: «Debo volver al cielo, Tito, pero te dejaré un regalo». Cuando la estrella voló de regreso, dejó un diminuto punto de luz en el corazón de Tito. Y desde ese día, el ratoncito brillaba todas las noches. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y una vez, en un bosque escondido entre montañas de colores, una joven hechicera llamada Liria. Tenía el cabello plateado como la luna y unos ojos dorados que brillaban como estrellas. Pero lo que más la hacía especial era su magia. Liria no lanzaba rayos ni pociones peligrosas. Su magia era de luz y con ella podía hacer crecer flores, iluminar caminos y curar corazones tristes. Liria vivía en una casita de ramas y cristal
acompañada por su gato parlante, Zuko, que era tan sabio como curioso. Todos en el bosque la querían mucho, excepto un pequeño duende llamado Torco, que estaba siempre de mal humor porque no sabía sonreír. Una mañana, Torco robó una de las estrellas que Liria usaba para su magia. Con esto iluminaré solo mi cueva y nadie más, Gruñó Torco. Pero la estrella, al sentirse sola y lejos de su hechicera, comenzó a apagarse. Liria notó que algo faltaba. «Zuko, nuestra estrella está triste. Hay que ayudarla, aunque Torco la haya llevado», dijo con voz suave. Entonces, montados en una nube tejida con hilos de sol, volaron hasta la cueva del duende. Allí encontraron a Torco triste también, porque la estrella no brillaba. Liria no se enojó. Se acercó con una sonrisa y le dijo: «La luz solo brilla cuando se comparte, Torco». El duende, con los ojos redondos de sorpresa, sintió por primera vez un calorcito en el pecho. Devolvió la estrella y con un titubeo sonrió un poquito. Desde entonces, Liria enseñó a Torco y a muchos otros que la magia más poderosa no está en los hechizos, sino en la bondad compartida. Y en las noches claras, si mirás bien, podés ver la estrella de Liria brillando sobre el bosque, recordando a todos que la luz del corazón nunca se apaga. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vi una vez un pueblito donde casi nunca llovía. Pero un día el cielo se cubrió de nubes y comenzaron a caer gotitas suaves como caricias. Todos corrieron a refugiarse, menos Lila, una niña curiosa que sacó un paraguas muy especial. Tenía todos los colores del arco iris. Cuando lo abrió, algo mágico sucedió. Las gotas que tocaban su paraguas se convertían en mariposas. Rojo, azul, verde, amarillo. Cientos de mariposas volaban a su alrededor. ¡Es un paraguas encantado!, exclamó Lila, riendo. Pronto, los vecinos salieron de sus casas para ver aquel espectáculo. Lila, generosa, dejó que cada uno sostuviera el paraguas un momento. Y con cada nuevo dueño, el paraguas mostraba una magia distinta. A uno le caían caramelos, a otro le cantaban los pájaros y a otro le brotaban flores en los pies. Desde ese día, todos esperaban con alegría la lluvia, porque sabían que con el paraguas de colores, cada tormenta traía una nueva sorpresa. Y así, entre gotas y risas, el pueblito aprendió que a veces lo más maravilloso llega cuando menos lo esperas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vi una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, una niña llamada Josefina que soñaba con volar. Desde que era muy pequeña, pasaba horas mirando el cielo, imaginando que las nubes eran islas flotantes y que los pájaros eran sus compañeros de viaje. «Un día volaré más alto que las águilas», decía con una gran sonrisa. Mientras crecía, Josefina aprendía todo lo que podía sobre aviones. Leía libros, armaba maquetas y hablaba con los pocos pilotos que pasaban por el pueblo. Aunque muchos le decían que volar era un trabajo para hombres, ella nunca se rindió. «Los sueños no tienen dueño», respondía Josefina con determinación. Cuando cumplió 18 años, se inscribió en la escuela de aviación más cercana. No fue fácil. Tuvo que estudiar mucho, practicar
y soportar las dudas de quienes no creían en ella. Pero en cada vuelo, Josefina se sentía más libre, más feliz, más cerca de su sueño. Un día, durante una exhibición aérea, su avión comenzó a fallar. El motor hacía ruidos extraños y el cielo se llenaba de nubes oscuras. Pero Josefina no entró en pánico. Recordó sus clases, respiró profundo y con gran habilidad logró aterrizar de emergencia en un campo cercano, sin que nada ni nadie resultara herido. Todos aplaudieron, y desde ese día, Josefina no solo fue reconocida como una gran aviadora, sino como una heroína. Hoy vuela por el mundo, enseñando a niñas y niños que no importa lo que digan los demás. Si tenés un sueño y el valor de perseguirlo, podés alcanzar las estrellas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y una vez, en un bosque brillante y verde, un pequeño pajarito llamado Lenjo. Tenía plumas grises con destellos dorados y unos ojitos curiosos que brillaban como estrellas. Lenjo vivía en la rama más alta de un roble junto con su mamá, su papá y su hermano. Pero tenía un pequeño problema. Mientras todos sus amigos no podían esperar para volar, Lenjo no quería hacerlo. ¿Y si me caigo?, decía temblando. ¿Y si el viento me lleva muy lejos? Sus amigos revoloteaban felices, pero Lenjo se quedaba quieto en su rama, mirando el cielo con miedo. Un día, mientras sus padres salían a buscar comida, una fuerte ráfaga de viento sacudió el árbol. Un nido vecino, donde vivía una ardillita bebé, cayó al suelo. ¡Ayuda!, chilló la ardillita asustada. Lenjo vio a todos los demás pájaros volando hacia otros lugares y supo que era el único que podía hacer algo. Sin pensarlo demasiado, abrió sus alitas temblorosas y saltó. El viento le hizo cosquillas. El mundo giraba a su alrededor, pero Lenjo no cayó. ¡Estaba volando! Con un aleteo torpe pero valiente, llegó al suelo, buscó a la ardillita y comenzó a piar fuerte para llamar la atención. Un ciervo oyó su canto y vino a ayudar. Juntos pusieron a la ardillita a salvo. Y desde ese día, Lenjo ya no temía volar. A veces, el coraje no es no tener miedo, decía su mamá, sino volar aunque lo tengas. Y así, Lenjo se convirtió en el pajarito más valiente del bosque, volando alto y feliz, siempre dispuesto a ayudar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Valentina adoraba pasar los fines de semana en la casa de su tío Coco. Él era divertido, hacía comidas muy ricas y siempre tenía historias locas que contar. Un sábado por la mañana, mientras jugaban en la sala, Valentina encontró una caja de madera muy antigua. Al abrirla, descubrió un mapa dibujado a mano, con árboles, montañas, un río y una gran X roja en el centro. ¡Es un mapa del abuelo Horacio!, exclamó Coco, abriendo los ojos como platos. Y parece que marca un tesoro escondido en el bosque. Sin perder el tiempo, Valentina y Coco armaron una mochila con linterna, brújula, galletitas y jugo de naranja. Y así comenzó su aventura. Caminaron entre árboles altos, cruzaron un arroyo saltando de piedra en piedra y hasta espantaron a un grupo de pájaros que volaban como guardianes del secreto. Después de una larga caminata, llegaron a un roble gigante.
y justo debajo había una piedra con una pequeña inscripción que decía: «Donde hay amor, hay tesoro». «¡Es aquí!», gritó Valentina emocionada. Excavaron con las manos y encontraron una caja metálica. Adentro no había oro ni monedas, sino cartas, fotos antiguas y un cuaderno con dibujos del abuelo, contando aventuras con su familia. Valentina y Coco se abrazaron y recordaron lo que les enseñó el abuelo Horacio. Este es el mejor tesoro de todos. Y desde ese día, cada vez que iban al bosque llevaban lápices y papel para dibujar nuevas aventuras y seguir llenando el cuaderno de los recuerdos mágicos de su familia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Desde que el bosque volvió a brillar, Timmy visitaba a Robelo cada tarde. Juntos jugaban a adivinar la forma de las nubes, escuchaban los susurros del viento y hasta inventaban canciones con las aves. Pero una noche, mientras Timmy dormía, algo cayó del cielo. Fue una semilla luminosa, suave como el musgo y brillante como el sol reflejado en el agua. Timmy, algo ha llegado al bosque. Timmy corrió a ver, y ahí estaba, una pequeña semilla que flotaba a unos centímetros del suelo. Palpitaba como un corazón. ¿Qué es?, preguntó Timmy fascinado. No lo sé, dijo Robelo con voz grave. pero no es de este mundo. Entonces apareció una criatura diminuta con alas de cristal, la luciérnaga guardiana del cielo nocturno. «Esa semilla viene de las estrellas», dijo. «Es parte del árbol cósmico que crece en el cielo. Si crece aquí, el bosque cambiará para siempre. Será más mágico, pero también será más frágil». Timmy debía tomar una decisión: plantar la semilla y permitir que el bosque se transforme en un lugar lleno de maravillas, o devolverla al cielo para proteger el equilibrio natural de las cosas. Para decidir, viajó con la luciérnaga a través de cuevas secretas, ríos espejados y piedras que contaban historias. Conoció a nuevos seres del bosque, un mapache astrónomo llamado Rulo, una tortuga centenaria que guardaba la memoria de la luna y un colibrí que podía ver el futuro en las gotas de rocío. Después de muchas pruebas y aprendizajes, Timmy comprendió algo profundo: la verdadera magia no está en cambiarlo todo, sino en cuidar lo que ya es maravilloso. Así que, con ayuda de la luciérnaga, llevó la semilla al monte más alto de Lumilandia y en una noche de estrellas danzantes la liberó al cielo. La semilla flotó, giró y se convirtió en una nueva estrella. Robelo lo esperaba en el claro. Has hecho lo correcto, pequeño guardián, dijo. El bosque está orgulloso de vos. Desde entonces, una estrella brilla con más fuerza sobre Lumilandia, y cada vez que alguien se pierde, esa estrella los guía de regreso a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Lily ya había descubierto la razón de brillar, y desde que descubrió su brillo único, se sentía feliz iluminando la noche junto a sus amigas. Pero una noche, mientras jugaban a formar dibujos con sus luces, una suave brisa estelar trajo un susurro misterioso. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lily miró a su alrededor. Ninguna otra estrella parecía haberla escuchado. ¿Quién está ahí?, preguntó. Entonces, entre las nubes plateadas, apareció Astro, un cometa anciano con barba de hielo
y ojos como 2 lunas llenas. Lily, necesito tu ayuda. Hay una constelación olvidada en el rincón más oscuro del cielo. Nadie recuerda sus nombres y sus luces se están apagando. ¡Vamos ya!, dijo Lily con decisión. Astro la llevó volando entre nebulosas y galaxias dormidas. Llegaron a una zona tan, pero tan oscura que apenas se veía nada. Allí encontró a 6 estrellitas apagadas y tristes. Una de ellas, de nombre Tara, explicó: antes formábamos una hermosa constelación llamada la Caravana Dorada, pero las estrellas más brillantes ocuparon el cielo y todos nos olvidaron. Nos sentimos inútiles, así que dejamos de brillar. Lily se acercó y les habló con el corazón. Yo también me sentí así una vez, pero aprendí que cada luz es especial y juntas podemos formar maravillas. Entonces, Lily se elevó en el centro del grupo y empezó a brillar con su luz cálida y suave. Poco a poco, una a una, las estrellas comenzaron a iluminarse. La Caravana Dorada volvió a brillar. Esa noche, muchos niños en la Tierra vieron una nueva figura en el cielo. Algunos decían que parecía un tren de estrellas, otros una fila de amigos y amigas tomadas de la mano. Y Lily, desde el centro de la caravana, sonreía, porque sabía que a veces solo se necesita una chispa de esperanza para encender el universo entero. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Desde que Gorgo vivía en el valle, todo era distinto. Por las tardes, los animales se reunían bajo el gran roble para escuchar las historias de Filo. El cielo se pintaba de naranjas y violetas y hasta el viento parecía detenerse para oír mejor. Pero una tarde, algo extraño ocurrió. Filo subió a su roca, respiró profundo y comenzó: érase una vez... Silencio. El eco no respondió. Antes su voz rebotaba alegre por las montañas, pero ahora nada, como si sus palabras cayeran en un pozo sin fondo. Gorgo frunció el ceño. Eso no está bien, gruñó. Los ecos siempre contestan. Filo, preocupado, consultó al búho sabio, a la marmota meteoróloga y hasta el viejo ciervo que hablaba dormido. Cuando los ecos se apagan, es señal de que el bosque de los ecos perdidos ha despertado. Según las leyendas, ese bosque no estaba en ningún mapa y aparecía cuando pasaba algo muy feo, una tristeza muy honda o un cuento que no se contaba más. Y en el corazón del bosque, dijo el búho, vive el silenciario, un ser de sombra que se alimenta de sonidos bonitos y no le gustan los cuentos. Filo tragó saliva. Gorgo resopló. Vamos. ¿Estás seguro?, preguntó Filo. Soy tu amigo, dijo Gorgo, y no voy a dejar que un bicho sin imaginación nos quite nuestras historias. Finalmente llegaron al corazón del bosque. Allí, entre raíces negras y árboles torcidos, estaba el silenciario. No tenía ojos, no tenía boca, pero su presencia helaba el aire. Cuando Filo habló, su voz se apagó como una vela. No hay espacio para cuentos, susurró el silenciario. Solo el silencio es perfecto, sin errores, sin emociones. Pero Filo no se rindió. Sacó de su alforja un pequeño libro que él mismo había escrito, El zorro que tejía estrellas. Lo abrió y lo leyó con el corazón.
no se oyó nada, hasta que Gorgo, con sus enormes garras, golpeó el suelo. ¡Pum! ¡Escúchenlo!, rugió. ¡Escúchenlo todos! Los árboles temblaron, las raíces vibraron y la historia, aunque bajita, empezó a escucharse. Los ecos, que estaban atrapados en las ramas y las piedras, comenzaron a soltarse uno a uno. Y entonces algo inesperado pasó. El cuerpo de Silenciario empezó a resquebrajarse, no por violencia, sino por belleza. Un último eco rebotó por todo el bosque. La historia siempre encuentra la manera de ser escuchada. Y el Silenciario desapareció, no en ira, sino en paz, como si hubiera estado esperando esa historia toda su vida. Cuando Filo y Gorgo regresaron al valle, el eco volvió a vivir en las montañas, pero ahora era más fuerte, más lleno, como si llevara dentro todas las historias que casi se perdieron. Y desde ese día, los cuentos de Filo viajaron más lejos que nunca, y cada vez que decía «érase una vez» o «había una vez», el mundo respondía en 1000 voces y en 1000 lugares, porque había algo que ni el silencio más profundo podía apagar, una buena historia contada desde el corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un reino donde todos se reían y los chistes volaban como mariposas, vivía un caballero que no se reía nunca. Se llamaba Sir Tristón. No era malo, no era gruñón, solo no encontraba razones para reír. Mientras los demás bailaban, contaban chistes y comían helado, él suspiraba mirando las montañas lejanas. Quizás allá encuentre algo que me haga sonreír, decía mientras se ajustaba su armadura, que sonaba triste incluso al caminar. Una mañana, el rey payasón lo llamó al castillo. «Sir Tristón», dijo el rey haciendo equilibrio sobre una torta, «el dragón de los días tristes ha vuelto. Desde que llegó, las flores no cantan, los payasos lloran y hasta los dulces se derriten de pena. Solo vos podés enfrentarlo». Sir Tristón asintió, no porque fuera valiente, sino porque en el fondo entendía cómo se sentía el dragón. Montó su caballo melancólico, empacó una sopita caliente, un libro de cuentos tristes y una manta suave, y partió hacia la cueva del dragón. Allí, entre susurros y lágrimas, lo encontró, un gran dragón con ojos como charcos y alas caídas. ¿Venís a pelear?, gruñó el dragón. No, vengo a escucharte, respondió Sir Tristón. Y así, en lugar de una batalla, hubo una charla larga, con mates, cuentos compartidos y muchas lágrimas. Hasta que, por primera vez en mucho tiempo, el dragón soltó una risa, chiquita, apenas un hit. Sir Tristón también sonrió. No una gran carcajada, pero sí una sonrisa verdadera. Y desde entonces, cada vez que alguien en el reino se sentía triste, no lo mandaban a reír a la fuerza. Lo invitaban a tomar mates con Sir Tristón y el dragón, porque a veces la tristeza no se vence luchando, sino acompañando. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un pequeño pueblo escondido entre montañas azules vivía Maya, una niña con el don de ver lo que nadie más podía ver. Cuando los demás miraban una roca, ella veía una rana con corona. Cuando escuchaban el viento, ella oía risas pequeñitas. Su abuela le había dicho una vez: «Tú tienes el don de la mirada clara. No lo pierdas». Una tarde,
Mientras caminaba por el bosque, Maya vio algo salir de una raíz. Era un ser chiquito, con alas de pétalos, orejas en punta y ojos de hoja. ¿Quién eres?, preguntó Maya. Soy Liri, del pueblo de lo invisible, y necesitamos tu ayuda. Liri explicó que las criaturas mágicas del bosque estaban desapareciendo. Algo las estaba volviendo de piedra. Ya no eran invisibles por magia, lo eran por olvido. Los humanos dejaron de creer, dijo Liri. Y cuando nadie cree en nosotros, nos volvemos frágiles. Maya, con su mirada clara, era la única que aún podía verlos. Junto a Liri, emprendió un viaje a través del bosque encantado, cruzando un río de fuego, árboles que cantaban en sueños y montañas con ojos. Conocieron a un unicornio que podía curar con sus lágrimas, a un dragón bebé que escupía burbujas y a un duende gigante que hablaba al revés. Todos se escondían de una sombra antigua que se alimentaba de la duda y el olvido. Maya no podía luchar con espadas, pero sí con algo más poderoso, con imaginación. Al llegar al claro final, donde la sombra dormía como una nube negra, Maya subió a una piedra y gritó: ¡Yo los veo! ¡Yo les creo! ¡Y no voy a olvidarlos jamás! De pronto, luces brotaron del suelo. Las criaturas volvieron a moverse. La sombra chilló y se deshizo en una brisa suave, como si nunca hubiera existido. Desde ese día, Maya fue conocida como la guardiana de la imaginación. Cada noche contaba historias a los niños del pueblo y con cada historia una nueva criatura volvía a nacer en el bosque. Porque a veces todo lo que una criatura mágica necesita es que alguien crea en ella. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un lago escondido entre colinas suaves y sauces dormilones, vivía Timo, un pececito de escamas anaranjadas y ojos curiosos. No era el pez más rápido, tampoco el más fuerte, pero sí era el pez más soñador. Mientras los demás peces jugaban a hacer carreras o practicaban burbujas gigantes, Timo miraba hacia la superficie. ¿Qué habrá más allá de las nubes?, se preguntaba cada tarde. Los demás se reían. Timo, los peces nadan, no vuelan, decía el pez más veloz del lago. Pero Timo no se rendía. Cada vez que podía, saltaba fuera del agua lo más alto posible, aunque solo lograba un pequeño plop y caía de vuelta al lago. Hasta que una tarde de viento juguetón, Timo saltó y una ráfaga lo empujó tan fuerte que quedó volando. ¡Auxilio! ¡Esto no debería estar pasando!, gritó moviendo su cola como si nadara en el aire. Pasó sobre un árbol de manzanas, rozó el ala de una cigüeña y saludó a una nube que parecía una oveja. ¿Sos un pez o una leyenda?, preguntó la nube entre risas. Soy Timo y estoy volando por error, respondió él, haciendo giros desordenados por el cielo. El viento lo llevó tan lejos que vio el mar por primera vez. Era como su lago, pero infinito, como un sueño gigante. Pero el vuelo no duró para siempre. El viento se cansó y Timo comenzó a caer. Justo entonces, un globo de helio rojo, perdido de una fiesta, lo atrapó con su hilo. El globo lo bajó suavecito hasta el lago, como una pluma que vuelve a su nido. Cuando cayó al agua, todos lo rodearon. «Timo, ¿dónde estuviste?» «Volando», dijo él sonriente.
sin querer, pero fue hermoso. Desde ese día, ningún pez se burló más de sus sueños, y por las noches, cuando la luna se refleja en el lago, algunos juran ver a Timo saltando tan alto que casi vuelve a tocar el cielo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez una niña llamada Brisa que vivía con su unicornio en lo más alto de una colina donde el viento hablaba en voz baja. Mientras otros escuchaban solo brisas, ella oía palabras viejas, rotas, volando entre las hojas. Un día, mientras cuidaba sus gallinas, una ráfaga se le enredó en el pelo y le susurró: El reloj del viento ha dejado de girar. Brisa no sabía que existía un reloj del viento, pero la ráfaga insistía como si tuviera prisa. Esa misma noche, Brisa empacó un frasco vacío, una brújula sin aguja y un poco de comida, y partió en busca del reloj. Cruzó campos dormidos, escuchó a sauces que lloraban y se hizo amiga de un zorro rojo que hablaba en rimas y olía las direcciones. Se llamaba Silo. Sigue el aroma de las hojas que aún no caen, Dijo Silo girando en círculos. ¿Cómo voy a seguir algo que todavía no existe? Preguntó Brisa. con imaginación y un poco de fe. Después de muchas vueltas y vientos equivocados, llegaron a una torre escondida dentro de una nube detenida. En lo alto, colgado de una cuerda de hilos de luna, estaba el reloj del viento, roto y callado. ¿Cómo lo reparo? Preguntó Brisa. Con lo que guardas en tu frasco. Dijo la nube. Pero el frasco estaba vacío, o eso creía, hasta que Brisa lo destapó y de él salió su risa, la última que había soltado jugando sola en la colina. Era suave y clara, como el primer viento de la primavera. La risa giró las manecillas. El reloj volvió a sonar. Desde entonces, cuando el viento sopla de forma curiosa, llevando secretos y canciones entre las ramas, muchos dicen: debe ser Brisa que anda vigilando el cielo para que el viento no se olvide de bailar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón olvidado del mapa, donde los caminos se vuelven hilos de musgo y los relojes laten en vez de girar, se encontraba el Valle de Nieblas. Allí vivía Eira, una niña de cabello plateado y ojos que cambiaban de color con las estaciones. Nadie sabía de dónde había venido, solo que cada vez que sonreía caía una gota de lluvia. Eira pasaba las tardes recolectando gotas de agua suspendidas entre los pétalos, los hilos de telaraña o las alas de las libélulas. Tenía frascos de cristal colgados al cinturón y un cuaderno lleno de dibujos. La tristeza de una nube, el bostezo de un lago, la canción de una tormenta. Un día, el valle se secó. El cielo se había olvidado de llover. Las flores susurraban tristes. Los ríos escribían despedidas. Eira subió a lo más alto de la colina sin nombre y lanzó una pregunta al cielo. ¿Dónde estás, lluvia? Del horizonte vino un murmullo. Me encerraron en la torre del viento seco. Eira, sin dudarlo, emprendió viaje. Cruzó el bosque de las sombras frías, donde los árboles dormían de pie. Atravesó el desierto del olvido, donde los pasos se desvanecen detrás de uno, y finalmente llegó a la torre, tan alta que parecía tocar el cielo. En la cima encontró a la lluvia, atrapada en una jaula de cristal. A su lado, una criatura delgada y oscura la vigilaba. El guardián del silencio, hecho de polvo y eco. No puedes liberarla. Si lo haces, volverán los buenos. Pero Eira sacó uno de sus frascos. Dentro flotaba una gota especial, la primera lágrima de una tormenta. La lanzó al suelo y de ella brotó una raíz luminosa que se convirtió en árbol. De sus ramas llovió y llovió y llovió. El guardián se deshizo como papel mojado.
la jaula se abrió. La lluvia fue libre otra vez, y desde entonces, cada vez que llueve sin que nadie lo espere, es porque Eira pasó por allí colgando un frasco recolectando una emoción. Dicen que si encontrás una gota atrapada en una telaraña al amanecer y le hablas con cariño, tal vez Eira te regale una historia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En el corazón del bosque susurrante vivía una pequeña duendecilla llamada Vela. Era diminuta como una bellota, con alas de pétalos brillantes y un gorro de musgo que siempre se le caía cuando se reía. Vela era muy curiosa, siempre correteando entre las ramas, hablando con los pájaros, las flores, las ardillas, y nunca paraba de hablar. Pero había algo que no se le daba muy bien: escuchar. Un día, mientras volaba entre los árboles, Vela se encontró con su amigo topo Tomás. El pobre Tomás tenía cara de preocupación. «Hola Tomás, ¿no es un día precioso? Hoy vi una mariposa con alas moradas y le canté una canción», dijo Vela sin darle tiempo a hablar. Tomás abrió la boca para responder, pero Vela ya se había ido volando a contarle lo mismo a la señora Tortuga. «Señora Tortuga, vi una mariposa», empezó a decir, pero la tortuga le interrumpió con una voz suave. «Vela, ¿alguna vez te has detenido a escuchar lo que otros quieren decir?» «¿Escuchar?», preguntó la duendecilla sorprendida. «Pero si todos me oyen a mí». La señora Tortuga le sonrió. «A veces, los corazones más sabios hablan bajito, y si no los escuchamos, podríamos perdernos cosas muy importantes». Vela quedó pensativa. Volvió con Tomás y esta vez se sentó a su lado sin decir nada. «Vela», empezó Tomás tímidamente, «mi madriguera se inundó con lluvia y no tengo dónde dormir esta noche». «Ay, Tomás, no lo sabía», susurró Vela, apenada. Entonces algo cambió en su corazón. Esa noche voló por todo el bosque pidiendo ayuda y con ramas, hojas y barro seco construyeron juntos una nueva madriguera para Tomás. Desde aquel día, Vela siguió siendo alegre y habladora, pero aprendió que escuchar también era una forma de cuidar a los que quería. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un charquito escondido entre juncos y flores silvestres, vivía un sapito llamado Sapirín. Era pequeño, verde como la hoja más nueva y tenía unas patitas cortas que todavía no sabían saltar muy alto. Todos los días veía a sus amigos sapos dar enormes saltos. «Yo llegué hasta la piedra grande», decía uno. Y yo toqué una nube, exageraba el otro. Sapirín los miraba desde una hoja flotante, soñando con su gran salto. Pero cada vez que lo intentaba, caía al agua con un chapuzón y un poco de vergüenza. Un día se escondió detrás de una planta y dijo bajito: «Yo nunca voy a saltar como ellos». Pero en ese momento escuchó un zumbido desesperado. Una libélula se había enredado en una telaraña entre dos ramas. «¡Ayuda!», gritaba la libélula. «¡No puedo moverme!». Sapirín no lo pensó dos veces. Corrió por el tallo, tomó impulso y saltó. No fue el salto más alto ni el más elegante, pero fue justo el salto que necesitaba. Con sus patitas liberó a la libélula, que salió volando alegre y agradecida. «Gracias, Sapirín, tu salto fue perfecto». Desde ese día, Sapirín ya no se comparó con los demás. Empezó a practicar a su ritmo y con el tiempo sus saltos no solo fueron más altos, sino que también fueron más valientes. Y colorín colorado,
este cuento se ha terminado. En la llanura de los vientos suaves vivía una jirafa joven llamada Jirafina. Era alta, elegante y tenía un corazón tan grande como su cuello. Pero lo que más le gustaba a Jirafina no eran las hojas tiernas ni los charcos frescos, sino las estrellas. Cada noche se acostaba mirando el cielo y les daba nombres inventados. Esa se llama Chispa Bailarina y esa Bigotito Lunar. Una noche, al mirar el cielo, Jirafina se dio cuenta de que algunas estrellas ya no estaban. «Se perdieron», dijo preocupada. «Tengo que encontrarlas». Con una bufanda tejida por su abuela y un farol hecho con luciérnagas, partió en su misión estelar. En el camino conoció a Topo Telmo, que le dio unos binoculares hechos de caracol, luego a la cebra Suri, que le enseñó a seguir rastros por la tierra, y finalmente al elefante Loi, que la ayudó a construir una torre de troncos para llegar aún más alto. Esa noche, desde lo más alto, Jirafina estiró su largo cuello y tocó una estrella apagada. «¿Estás triste?», le dijo Jirafina. «¿Qué pasó?». «Nadie me miraba», respondió la estrella bajito. «Me sentía olvidada». Entonces Jirafina sopló suave con su aliento cálido y la estrella volvió a brillar. Una a una encontró y encendió todas las estrellas perdidas, hablándoles con ternura y dándoles nombres nuevos. Y desde entonces, cada noche, el cielo brilla un poquito más gracias a Jirafina. Y si alguna vez ves una estrella titilar, quizás sea ella saludándote. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En lo profundo de la selva del sol brillante vivía un pequeño monito llamado Manchitas, siempre saltando de liana en liana y haciendo preguntas que ni el búho sabio podía responder. Un día, escuchó a los tucanes hablar de un puente invisible que solo los valientes podían cruzar. Decían que estaba más allá del río Rugidor, donde nadie se atrevía a ir. «¡Yo lo voy a encontrar!», dijo Manchitas, inflando su pecho peludo de valentía. Llenó su mochilita de plátanos secos, un mapa dibujado por él mismo y su amuleto de semilla brillante, regalo de su mamá. En el camino conoció a Rana Rita, que le enseñó a saltar sobre piedras sin resbalar, al loro Lorenzo, que le enseñó un grito para espantar jaguares, y a Armadillo Tulo, que le prestó su caparazón como escudo. Cuando por fin llegó al río Rugidor, no vio ningún puente, solo agua rápida y espumosa. Recordó entonces las palabras del viejo oso hormiguero: «El puente invisible aparece cuando confías en tu corazón». Manchitas respiró hondo, cerró los ojos y dio un paso al frente. Y ¡plof! Una piedra apareció bajo su pie. «¡Funciona!», gritó emocionado. Paso a paso, piedra a piedra, el puente invisible lo llevó al otro lado, donde encontró una colina llena de fruta dorada y árboles que cantaban con el viento. Desde ese día, Manchita fue conocido como el monito que cruzó lo imposible, y cada noche, en su rama favorita, les contaba a sus amigos nuevas historias, porque para Manchitas las aventuras nunca terminaban. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez una pequeña hormiga llamada Aurelia, que vivía en un tranquilo hormiguero bajo un árbol gigante. Mientras sus hermanas recolectaban hojas y semillas cerca del hogar, Aurelia soñaba con lugares lejanos, montañas nevadas, bosques de flores y campos dorados por el sol. Pero Aurelia
sentía en su corazón el cosquilleo de la curiosidad. Así que una mañana, muy temprano, se colocó una hojita a modo de mochila. Se despidió de sus hermanas y comenzó a caminar. Aurelia llegó a un campo donde cientos de luciérnagas danzaban en el aire. Una de ellas, llamada Luma, le enseñó cómo volar sobre una hoja flotante, usando el viento como guía. Segunda parada, la montaña del caracol sabio. Subió lentamente por la montaña hasta encontrar a Don Caracol, que le habló de la paciencia y de cómo cada paso, aunque pequeño, nos acerca a nuestros sueños. Aurelia lo escuchó con atención y al bajar la montaña sentía que su corazón era más grande. Tercera parada, el río Espejo. Aurelia cruzó un río tan claro que podía verse reflejada. En la orilla una rana le enseñó a saltar y reír, recordándole que el viaje también es para disfrutar. Y finalmente, después de muchos días, Aurelia regresó a su hormiguero. No traía ni oro ni tesoros, pero sí historias, canciones nuevas y el brillo en los ojos de quien ha cumplido un sueño. Desde entonces, cada noche, Aurelia cuenta sus aventuras a las hormiguitas más pequeñas que la escuchan con las patitas temblando de emoción. Y aunque muchas se quedan en casa, algunas ya sueñan con cargar una mochilita y seguir los pasos de la hormiga viajera. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hace mucho tiempo existía un reino mágico dividido en 4 tierras. La tierra de la primavera, la tierra del verano, la tierra del otoño y la tierra del invierno. Cada tierra era gobernada por una pequeña criatura llamada espíritu de las estaciones. La primavera era dulce y llena de flores, gobernada por Flora, un hada con el cabello de pétalos rosados. El verano era brillante y cálido, guiado por Solón, un joven hecho de rayos de sol. El otoño era tranquilo y colorido, con Foglio, un duende que caminaba entre las hojas caídas. El invierno era silencioso y encantado, protegido por Nevia, una dama hecha de nieve y estrellas. Cada estación duraba 3 meses, y luego dejaba paso a la siguiente. Así había sido siempre, hasta que un día algo cambió. Un viento extraño sopló a través de las 4 tierras. Era el viento del tiempo perdido, y confundió a los espíritus de las estaciones. El verano duró demasiado. Las flores de la primavera empezaron a secarse, y Nevia ya no podía traer la nieve. Los niños del reino estaban tristes. No había nieve en diciembre ni flores en marzo. Fue entonces cuando una niña llamada Luma, curiosa y valiente, decidió hablar con los espíritus. Cada estación es importante, dijo, pero deben trabajar juntas, no solas. Los espíritus se miraron. Tiene razón, dijo Nevia. No podemos competir, somos una familia. Así que todos juntos construyeron una torre en el centro del reino, la Torre de la Armonía. Desde allí, cada espíritu podía observar al mundo y saber cuándo era su momento para brillar. Desde aquel día, las estaciones volvieron a estar en equilibrio y cada año Luma recibió una carta firmada por los 4 espíritus, agradeciéndole por haber salvado su mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.